noches, estamos en Dato Mata Relato, otro lunes analizando temas de economía. En los temas de economía siempre hablamos mucho del tema de desarrollo, del crecimiento, y en los últimos tiempos un tema que ha estado muy presente ha sido de la importancia del riego. En particular en épocas de campaña electoral, asociando a que la necesidad de aumentar el riego productivo es un factor fundamental para pegar un salto y un piso en el crecimiento económico. Y de esta forma vimos que en las diferentes propuestas en lo que fue la campaña de las internas, se nombró mucho el incrementar el riego. Pero además, nosotros venimos recientemente de una época de una sequía tremenda, de las crisis hídricas más importantes que tuvo el país. Que eso repercutió en lo que fue la producción agropecuaria y también en lo que fue el agua para consumo humano. Y el tema de riego estuvo muchos meses sobre la mesa y sobre la importancia que tiene Uruguay como país con una base agroexportadora muy fuerte, en la necesidad de incrementar el riego de forma tal de aumentar la producción, aumentar la productividad y aumentar la estabilidad en muchas producciones que son cultivos, pero que también es la ganadería, que también es la lechería, que son las pasturas y demás. Nos parece que el tema de riego para Uruguay es un tema fundamental en los temas que hacen al desarrollo, porque tienen mucho que ver con la producción, pero tienen mucho que ver con uno de los recursos más importantes que tiene hoy el mundo y las economías, que es el agua. Y tiene que ver, por lo tanto, con muchos de los temas de los cuidados medioambientales. Entonces, en Dato Mata Relato de hoy, los vamos a invitar a hablar sobre riego productivo como aspecto fundamental para el desarrollo y el crecimiento, pero como fundamental para el desarrollo sostenible. Para esto tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Gustavo Garibotto. Bienvenido, Gustavo. Bueno, buenas noches, María Noel, a la audiencia. Un gustazo estar acá a hablar de esto, que sí es el riego y que es mucho más que el riego. El riego debiera ser una consecuencia de otras definiciones previas, de eso que tú decías, ¿no? De cómo gestionamos como país, como nación, un recurso que es fundamental, que hasta hace no mucho tiempo era un recurso que nos sobraba, y que ahora creo que ya tenemos claro que en el Uruguay el agua, ni en cantidad ni en calidad, sobra, ni va a sobrar. Bueno, Gustavo, yo te agradezco que hayas venido. Con Gustavo nos conocemos hace muchos años, hemos coincidido en distintos ambientes, pero tengo el recuerdo de que yo lo conocí a Gustavo porque lo llamé un día por teléfono para participar en una actividad y enseguida estuvo disponible, y desde ahí hemos mantenido siempre un intercambio sobre los temas que nos interesan, que es la parte agropecuaria. Gustavo es un gran comunicador, además, estás en Conexión Interior. Y tiene una característica que siempre presenta temas y a veces, aunque no sean los que a uno más le interesan, siempre te atrae en su presentación. Entonces ha tenido un gran aporte en eso de conocer los temas del interior del país, de la ruralidad, de las más diversas perspectivas. Así que bueno, yo tengo mucha admiración por tu trabajo y tu capacidad, aparte de cambiar de actividad, de producción, con mucha facilidad. Pero vos aparte estás radicado en el interior del país, ¿no? Sí, bueno, capaz que se ve que me puse colorado con todo lo que dijiste, que es un exceso de elogios, pero... para acá somos amigos, aparte, siempre. Sí, pero sí, a ver, yo soy ingeniero agrónomo, lo fui durante... El otro mal del país. El otro mal del país. El otro son los economistas. Sí. Estamos ahí cabeza. ¿Verdad, Leo? Ahí estamos cabeza a cabeza, ¿no? La voy a tomar esa frase, porque en verdad me la acaba de decir él, ¿no? Los dos grandes males. Los dos grandes males del país. Los economistas y los agrónomos. Mirá. En otra época serían los contadores abogados, pero ahora estamos de moda. Por el predicamento que tenemos, y porque creo que en general tenemos, y esto sí lo voy a decir bien en serio, porque en general tenemos la tentación de estas dos profesiones de hablar de temas sobre los cuales no conocemos mucho. Uh-huh. Y eso es un riesgo. Pero no, un poco hay mucho economista hablando de agro y hay mucho agrónomo hablando de economía, a veces sin y a veces tenemos que hablar en conjunto. Ese es el desafío. Y porque creo que es el gran cambio. Vos sabés que para esto del riego es exactamente así. Para esto del riego hay que poderlo pensar, que esto exige una multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, todas esas palabras que están de moda, pero efectivamente hay que poderlo pensar así, el asunto del agua. Y nada, lo que quería decir es que un poco, nada más que para ubicar a tu
decías, sí, yo tengo una columna en la que colaboro ya desde hace algunos años en el programa Perspectiva, pero que lo que busca es eso, es poder comunicar el campo y la ciudad, pero no solo el campo desde el punto de vista productivo, sino el tema de la ruralidad, que vos lo decías recién, María Noel, ¿no? Es decir, el campo es mucho más que dólares, es mucho más que soja, es mucho más que árboles, mucho más que ganadería. El campo es nuestra ruralidad, es nuestra cultura, nuestra historia, es una forma de ser. Y es además desde el punto de vista de desarrollo del país, buena parte de la ocupación del territorio, que es fundamental para un país, para un estado, para una nación, se da en torno a las comunidades rurales, que no son solamente los productores. Y bueno, y todo ese combo es el que un poquito hay que tratar de meter ahí y poderlo analizar cuando se trate de cualquiera de los temas. Y del agua, particularmente a partir de lo que ocurrió entre 2022 y 2024, creo que puso muy claro todo lo que nos está pasando. ¿Por qué la importancia del riego, ¿no? ¿Cuál es la realidad del riego en Uruguay hoy? ¿Por qué la importancia de ser un tema que está, por ejemplo, ha estado muy presente en la prensa? Más allá del déficit hídrico, que ha estado en los programas de prácticamente todos los partidos políticos. Después vamos a analizar un poco el tema de la campaña, pero me interesa un poco centrarnos en... Hay un hecho que es básico, que es elemental y que es la razón por la cual el riego ahora está un poco sobre el tapete, y que eso es indiscutible. Cualquiera de nuestras producciones bajo riego tiene una producción mucho mayor. Y eso es indiscutible. No hay forma de que alguien pueda decir, no, te va a ir peor desde el punto de vista productivo biológico. Me estoy refiriendo, después lo económico es otra cosa. Es decir, el cambio que te genera en sean los cultivos extensivos me refiero a soja, maíz, colza, la que sea, u otras producciones, con riego tenés no solo una mayor producción, sino además una mayor estabilidad de esa producción y un seguro frente a falta de agua por falta de lluvia. Y luego tenemos otros cultivos que son muy particulares, que desde siempre se han hecho en Uruguay bajo riego, porque no hay otra forma de hacerlos que con riego. El caso, que tú lo conoces bien, es el del arroz. En Uruguay el arroz se hace con riego, no hay forma de hacer arroz en Uruguay que no sea bajo riego. Entonces hay esas dos grandes razones. Algunos que es porque no hay otra forma de hacerlo que bajo riego, y otros es porque regándolo mejorás la producción, mejorás la estabilidad y de alguna manera te independizas un poco de los vaivenes ambientales, que básicamente son la falta de lluvia, particularmente los cultivos de verano y los cultivos extensivos de verano. Hay algunas actividades que también es bastante crítico, por ejemplo, en lo que es la granja. Donde algunas de esas actividades, fundamentalmente, por ejemplo, la horticultura y la fruticultura de hoja caduca, más de 50, bueno, la horticultura prácticamente todo, y la fruticultura de hoja caduca, casi la mitad de la superficie es bajo riego, o sea que ahí el riego se da con mucha frecuencia. Después está el asunto de cuánta agua se precisa para cada uno de esos cultivos, y si nosotros quisiéramos mapear de la cantidad que se riega cuánto va a cada producciones, los volúmenes son muy diferentes, en órdenes de magnitud muy diferentes, que eso es otro elemento que hay que decir, sobre todo cuando uno lo mira de una visión urbana, ¿no? Bueno, rieguen. Yo lo decía hace un tiempo, cuando la seca. Cuando la seca, vos muchas veces escuchabas a personas que te decían, bueno, pero ahora se quejan los productores, ¿y por qué no riegan? ¿No? Que es dicho así como si fuera una cosa facilísima de poder instrumentar. De hecho, hemos visto como muchos análisis de que está como diciendo, bueno, aumentamos el riego, y al aumentar el riego en tal tipo de producción, automáticamente la productividad aumenta, y con eso mejoran los rendimientos, y eso da determinada estabilidad, y así hacen algunas cuentas bastante básicas. Pero de hecho, para regar hay otra cantidad de condicionantes que son mucho más importantes, porque, por ejemplo, cuando hablamos de riego, hablamos de un sistema. ¿A qué me estoy refiriendo con un sistema? Por favor, corregime que estamos hablando del agua y el campo. Y esa agua sale de algún lado, que puede ser un curso natural, o puede ser una represa, o puede ser distintas alternativas, que después supongo que explicaremos un poco, pero no siempre está disponible. Y a su vez, a veces después termina no siendo rentable, pero también hay una afectación de dónde se consume esa agua, para qué, y bueno, porque hay un tema ambiental que a veces no solamente está el costo de regar y la rentabilidad que termina siendo de regar, sino hay una cuestión
social, medioambiental que está en juego también. Sí, porque la cuenta no es solo económica, es decir, la cuenta, y que es uno de los riesgos que cometemos los economistas y los agrónomos, es que solemos poner en la cuenta es compartida ahí, de beneficios y costos, únicamente los costos económicos. Todo aquello que directamente implique dólares es lo que entra en la ecuación. Y prácticamente costos directos. Y esa es una ecuación muy reduccionista, porque hay una serie de otras dimensiones en las que nuestra actividad afecta, que aunque no tengan un costo económico en dólares directo e inmediato, están afectando y tienen costos. Y eso yo creo que es importantísimo ponerlo sobre la mesa. Pero previo a eso, lo que yo mencionaba también era, ¿no? Que hay que pensar un poco cuando uno lo piensa esto, lo miramos con Zoom y lo miramos como país en clave de desarrollo, bueno, los órdenes de magnitud de la demanda de agua de los distintos rubros, las distintas actividades es muy diferente. Entonces, decir el riego al barrer sin decir qué quiero regar, por qué lo quiero regar, en qué lugares, qué cantidades, a quién beneficio, es lo primero que tengo que poder pensar. En segundo lugar es, bueno, si eso es mi objetivo, esto es lo que quiero desarrollar como estrategia país, ¿tengo las condiciones para hacerla? Me refiero, tengo las condiciones de suelo, las condiciones de los productores que los puedan hacer, las posibilidades de energía para poder generar ese riego, ¿tengo la cantidad de agua disponible para poder hacer ese riego? Ese es un segundo nivel de análisis. Y un tercer nivel de análisis, que era el que tú mencionabas recién, es, bueno, ¿en qué otros lugares esto está impactando? Cuando esa agua, particularmente en los momentos de déficit, de estrés hídrico, son en esos momentos en los que hay que decir, bueno, ¿cuánta agua voy a tener en esos casos? Que es donde nos vamos a estar peleando entre los distintos usos del agua, y si esa agua va a estar disponible para todos esos distintos usos que estoy pensando en este momento. Bueno, todo eso es un escenario bastante complejo de armarlo, es un puzzle bastante complejo de poderlo armar y poder poner todas esas piezas, porque por un lado hay intereses, no lo vamos a negar, intereses genuinos, pero intereses que hacen su fuerza y que tienen su peso, y también tenemos incertidumbres técnicas de conocimiento, que no sabemos exactamente dónde está pegando estas decisiones que estamos tomando. Entonces, creo que en general y cada vez más nos vamos dando cuenta que tener ciertos criterios precautorios frente a grandes cambios, grandes transformaciones bruscas que querramos hacer en nuestros agroecosistemas parece ser una decisión bastante prudente antes de lanzarse medio así alegremente con una planillita de Excel que hizo las cuentas y que bueno, si con 5 produzco 20, entonces con 20 produzco 80, entonces hago mucho más. Creo que tenemos que poder ir incorporando esas otras dimensiones y también analizándolas en escalas temporales, que no siempre son las escalas temporales en las cuales nosotros medimos. Si nosotros solemos medir un rubro, una actividad por un año. Bueno, gasté tanto, me dio tanto, cierro el ejercicio, me dio tanto. Bueno, pero hay otro tipo de afectaciones que capaz que las escalas temporales son de 10 años, o de 50, o de 100. Uh-huh. Y esas también hay que medirlas. Y más en esta área, ¿no? Y muchísimo más en esta área. Y esa es la verdadera sustentabilidad. La crisis hídrica puso de manifiesto muchas deficiencias. ¿Se podrían haber evitado en parte con políticas a tiempo? Seguramente sí. A ver, me animo a decir... sin duda que sí. El asunto es si hubiéramos podido haber tenido esas políticas, porque siempre estamos un poco corriéndolo atrás, porque los desafíos no es el único problema que tenemos el del déficit hídrico o el del estrés hídrico que tuvimos. Entonces uno también mira un poco en función de su evolución. Todos nosotros miramos el futuro en base a nuestra experiencia pasada. Y bueno, si en general nunca hubo secas tan grandes, secas tan duraderas, nunca tuvimos estas situaciones, ¿vos crees que eso nos va a llegar? Pero si me permitís, en los últimos años, estoy hablando previos a la sequía, ¿no? Porque justo ahora venimos de una época de inundaciones, que también hay obras asociadas al riego que sirven de medidas de contención, ¿no? Sí. No están totalmente aisladas, pero yendo más a lo más conocido, digamos. Uruguay tiene una normativa de riego bastante robusta y no es reciente, no surgió solo con la ley de riego. La ley de riego generaba algunas herramientas más para facilitar la inversión, para facilitar otro tipo de proyectos, pero Uruguay tiene leyes vinculadas a la normativa de agua bastante importantes y de larga data. Tiene institucionalidades que regulan, controlan, que podríamos analizar cómo han venido evolucionando y demás. Tuvo un plan nacional de aguas, tuvo un plan nacional ambiental también,
Y bueno, de alguna forma, si uno revisa todo eso y muchos de los estudios, las estrategias que sacó el Ministerio de Ganadería por el 2017, 2018, mismo ahora que se está haciendo el trabajo en el Plan Senda, ¿sí?, donde hay varios programas y hay un capítulo dedicado especialmente al riego, se anunciaba con fuerza el tema de la necesidad de aumentar los niveles de riego, y después hay diferentes énfasis en los temas ambientales, ¿no? Pero es cierto que ya se venía con un aumento en el déficit hídrico, no es nuevo, y hoy en día lo que son los años Niña y las previsiones ya estaban marcando. Pero a la vez es cierto que Uruguay creció en riego. Creció muchísimo en riego privado. Hay muchos sectores o muchas empresas donde vienen solucionando. Quedan más descalzados algunas producciones, algunas áreas que tienen más dificultades para poder concretar inversiones que a veces tienen que ver con determinadas infraestructuras que se necesitan, con determinadas escalas o tipos de producción, con determinadas zonas. Por eso un poco esa reflexión más de largo trayecto. Sí, y yo coincido con ese análisis que haces, María Noel, de la fortaleza institucional que tenemos en el país, en este campo y como en este campo, en muchos otros campos. Tenemos una fortaleza y un pienso y una legislación, institucionalidad y una serie de cosas que son activos que los tiene el país. Pero para responderte a la pregunta original, si faltó previsión o se podría haber hecho cosas, yo creo que el desafío es, este evento de la niña que tuvimos durante casi 3 años, ¿no? Estaba anunciado, pero una dificultad que tenemos siempre es que los pronósticos son probabilidades. El pronóstico lo que te dice es que tú vas a tener una probabilidad de ocurrencia de tal o cual cosa, pero es una probabilidad, no una certeza. Y lo otro que tampoco te dan los pronósticos es que no te dicen, mire que en vez de llover 1500 milímetros van a llover 300 o 500 o 600. Ese dato tampoco lo tenés. Entonces, cuando ex ante tú estás mirando, estás planificando, seas un privado, un particular, seas un decisor público, estás frente a un marco de incertidumbre. Y ahí es lo que yo decía, bueno, vos mirás hacia atrás y vos decís, bueno, efecto niña que dure 2 años seguidos son muy excepcionales. Probablemente no ocurra, probablemente esto se solucione antes, porque además tenés otras emergencias, claro, otras urgencias. Y como productor, y te lo digo yo también como productor, ocurre un poco lo mismo. Si a ti te dijeran con certeza del 100% que a partir de tal mes va a dejar de llover, tú tomás determinadas medidas, determinadas previsiones como productor para el sistema que tú gestionás. Pero esa información no está disponible y yo creo que nunca va a estar disponible porque ese nivel de certeza nunca va a ser posible. Entonces lo que uno tiene son escenarios de probabilidad. Pero vos decís, bueno, si yo no hago la pastura, no hago el mejoramiento o no compro ración y me llueve, no pasa nada. Ahora, si la compré y me llueve, me invertí en eso y no invertí en la otra cosa. Entonces empezás a tener competencia por estas inversiones que tenés que hacer sobre un recurso que es escaso frente a un panorama de incertidumbre de ocurrencia de lo que va a ocurrir. Entonces muchas veces no es ni habrá casos en los que sí, pero quiero decir, no es ni negligencia, ni mala voluntad, ni nada, es simplemente que si esto nunca pasó antes, no espero que pase. Son decisiones en condiciones de incertidumbre y eso es muy difícil de gestionar. Y luego sí, también está otra cosa que me parece importante poder mencionar y que me voy acordando ahora que tú lo decías, sí es cierto que el riego creció en el Uruguay, creció mucho. Tenemos una normativa que favorece y está la COMAP y están proyectos de riego. Bueno, esa era la otra pregunta que yo te iba a decir, ¿cuáles son las principales políticas orientadas al riego? Claro. Y ahí, en términos generales, la COMAP, la Ley de Inversiones, de alguna forma ha sido identificada como una de las herramientas que ha permitido viabilizar muchos proyectos. Sí. Muchas veces se cuestiona porque se piensa que en grandes producciones o con muy buenos resultados y si está bueno, ahí siempre hay un trade-off entre los esfuerzos fiscales que se hacen, pero también la importancia de aumentar la producción como país y claro, también otros proyectos que de otra manera no se hubieran hecho. Exacto. Y parece que hoy en día se mantiene como una de las herramientas importantes a la hora de pensar en cualquier estrategia, que tiene que ser una estrategia nacional, que tiene que ser muy rigurosa, que tiene que pensar en los enfoques de las cuencas, con estudios que ya se han hecho en Uruguay, que son bien importantes y que capaz que habría que actualizarlos porque esto es muy cambiante. Es súper dinámico.
pero que en definitiva una de las herramientas que está muy vigente y que parece que ha sido el diferencial es un poco la ley de inversiones, que ha permitido incentivar el riego en algunos sectores y hacer posible proyectos que de otra forma no hubieran sido posibles. Exacto. Y con todo eso bueno que tiene, también quiero mirar la contracara de eso. Que a esos beneficios, que son beneficios no menores para quien lo hace, están orientados a determinado público, determinado tipo de productor, determinado tipo de producciones, que no son todos los productores los que acceden a eso. Lo mismo que algunos beneficios, no es lo mismo los beneficios que tiene el que tributa por IRAE que el que tributa por IMEVA. Luego eso es una deficiencia importante que tiene hoy. Hoy quien tributa por IMEVA no puede acceder al beneficio. Bueno, puede acceder a algunos de los beneficios. Ahora no me acuerdo, yo no soy fuerte en esa parte, pero hay algunos beneficios, y creo que están vigentes hasta el año que viene, que se igualan los beneficios de quien tributa por IRAE a IMEVA. El tema son los montos de lo que tiene que tener ese proyecto. Claro. Que ahora no me voy a acordar, pero estamos hablando de varios miles de unidades indexadas. Sí, y varios miles de unidades indexadas no es cualquier uno que lo hace, que un productor de nuestro productor promedio. No, claro. Bueno, y por eso a mí siempre me importa poder mirar esto un paso antes, sin decir que eso está mal, sino de decir, bueno, cómo se suman esos otros productores y si tiene sentido. Yo todavía voy un paso antes, María Noel, si me permitís, que es que nosotros tenemos que poder pensar si la decisión del riego, un poco lo que yo decía al principio, es para regar qué cosa, en qué lugares y con qué objetivo. Si el objetivo es únicamente, como que tú mencionabas antes, ¿no? Aumentar 7 puntos, 5 puntos, 6 puntos del Producto Bruto, lo que sea, por un aumento de la productividad en el corazón agrícola, bueno, ese es un modelo, ese es un diseño, esa es una aproximación al tema. Y está bien. Pero puede haber otros enfoques de cómo gestionar el agua, que es un bien público, es un bien de todos, hasta constitucionalmente es un bien de todos, que es, bueno, yo quiero esto como herramienta de promoción de nuestra ruralidad, como herramienta de promoción del afincamiento de la familia rural en campaña, como posibilidad de recambio generacional en un agro envejecido, masculinizado y todo lo demás. Bueno, yo quiero que aquí los jóvenes puedan acceder, puedan estar, que el pequeño productor, que la producción familiar. Entonces ese es otro enfoque. Es otra forma, otro abordaje de cómo mirar el asunto del riego. Entonces, hay una visión creo que muy claramente establecida, economicista, suelo yo decir, sí, ¿no? Claro. Que mira eso para decir, si yo hago esto, tengo tanto, multiplico, y entonces en vez de exportar tanto, exporto mucho más. Perfecto, es válida, está bien. Yo lo que digo es que esa mirada es reduccionista, es parcial, porque deja a mucha gente afuera. Y porque además esa mirada es una mirada que no contempla la dimensión ambiental. Y esa debería ser la principal dimensión también, ¿no? Debería ser, junto con la dimensión social, la primera mirar en clave del país. Porque si nosotros hablamos que el riego tiene que ser una de las líneas fundamentales en una estrategia de desarrollo y de crecimiento en un país donde la base agropecuaria y agroexportadora es importante, deberíamos también pensar en no es posible pensar en un desarrollo que no es un desarrollo sostenible. Entonces, supongamos un plan de gobierno a 5 años, deberíamos enfatizar que cualquier estrategia de crecimiento del riego debería terminar 5 años después, o podría medirse 5 años después, con una relación más amigable o con un mejor medio ambiente. Sí, y me animo a redoblarte la apuesta. Te diría que hay que hacer eso en un periodo de 5 años para llevarlo a esta velocidad. Pero en realidad la base de esta política es una política que apuntara a 30, 40, 50 años hacia adelante, que es el objetivo a llegar, con pasos intermedios que serían los de cada gobierno. Como análisis económico, es un análisis mucho más complejo que el análisis economicista reduccionista, ¿no? Porque estamos hablando de producción, estamos hablando de recursos económicos y financiamiento, que ahí están viendo que puedan ser privados, que puedan ser públicos, que puedan ser totalmente públicos, que puedan ser incentivos, que puedan ser inversiones nacionales, extranjeras. Estamos hablando de los temas sociales, sí, y estamos hablando del tema medioambiental, y estamos hablando de obras de infraestructura, ¿no? Enormes. Cada vez que algunas obras son de tal magnitud que afectan enormemente los movimientos de agua, los movimientos de producciones. Estoy pensando en el plan directo de Rocha, ¿no? Sí. Que hoy en día se hizo todo un plan y ya la actividad privada y
las obras que existen por diversos motivos, de riego o por contención de los cursos de agua, ya no permiten hacerlo. O sea, estamos hablando de una de las políticas que tiene mayor complejidad. A mí me ha tocado trabajar en estos temas y siempre te dicen, che, tirame un número. No puedo, para un poquito. Claro. ¿Cuánto hay que invertir en riego? ¿Cuánto se puede regar? Y depende de un montón de elementos y decisiones y de esas miradas interdisciplinarias, interinstitucionales. Por eso, además, con todas estas complejidades, cuando se habla de política de riego, se habla de que se necesita una institucionalidad fuerte, sea normativa o sea de regulación, donde distintos agentes con diferentes intereses jueguen. Sí, y yo otra cosa que suelo decir un poco provocativamente, pero para poner la preocupación, es que en realidad sobre la dimensión ambiental es la pata más débil que tenemos, porque tenemos en general como uruguayos y sobre todo de quienes estamos en los lugares una muy escasa comprensión de qué decimos cuando hablamos de la dimensión ambiental. Realmente tenemos una dificultad, una complejidad para entenderlo, porque siempre la cuestión ambiental siempre está opuesta al principio, opuesta al final, como algo políticamente correcto, pero no está debidamente cuantificada en la multidimensionalidad que tiene lo ambiental. Lo pongo como un ejemplo. Uruguay importa sola importación, más allá de lo que se utiliza en Uruguay, considerando nada más que herbicidas, fungicidas y herbicidas. Algo así como unos 12 millones de kilos de principios activos. Estamos hablando de 12.000 toneladas de principios activos de herbicidas, fungicidas y herbicidas para aplicar en nuestros sistemas de agricultura en general, particularmente la agricultura extensiva. Bueno, aumentar el área de riego implica aumentar la importación de esos productos, porque implica mayores aplicaciones, que por mejor que lo hagamos, hoy sabemos que eso tiene un efecto directo en el ambiente. Esa cantidad de principio activo que estamos liberando al año, por mejor que lo hagamos, y tenemos muy buenas políticas públicas para hacerlo bien, implica un aumento de la cantidad de esos productos que estamos tirando. Productos que los que más importamos son productos que en Europa están prohibidos, algunos de ellos. Y nosotros le vendemos a ellos y son uno de nuestros principales mercados. Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Cuando nosotros queremos pensar esto en una escala de 30, 40, 50 años, no podemos desprendernos de lo que ocurra con las demandas de los mercados y cómo van a ser los sistemas de producción que vamos a hacer a partir de ese riego y en qué dimensiones van a estar golpeando. Y todavía no entré en el tema del agua, de si tenemos o no agua para poder hacer eso. Estoy hablando simplemente del aumento en la cantidad de productos químicos que necesitamos echar, que además son todos derivados del petróleo, y no estoy entrando en los fertilizantes. El fertilizante, el ciudadano común lo conoce, lo sabe, el efecto que tiene, porque en buena medida es uno de los responsables de las floraciones de cianobacterias. Bueno, estamos hablando de multiplicar eso. Entonces yo creo que poder meter todo eso en el canasto para poder tomar decisiones es un desafío intelectual grande, y es un desafío que precisa el diálogo de distintos saberes, de distintas disciplinas, donde no puede haber una preeminencia ni productivista, como solemos tener los agrónomos, ni economicistas, como suelen tener los economistas. Tenemos que poder mirar esto en la amplitud del desafío que implica. Y luego tenemos lo que tú decías, ¿no? El agua, ¿de dónde sale esa agua? Cuando decimos regar, ¿es para regar qué cosa? Y cuando queremos regar esa agua que va a salir ¿de dónde? Nosotros tenemos básicamente tres fuentes: agua subterránea, agua de cursos, los cursos que ya existen, o represas que uno puede hacer. El agua subterránea prácticamente en todo el país, estoy sobresimplificando, pero prácticamente en todo el país, el agua subterránea está ya prácticamente al límite de lo que se puede usar, y no se puede estar pensando en utilizar aguas subterráneas, sobre todo para el riego de los cultivos extensivos, de las grandes superficies. Con grandes volúmenes aparte. Claro, no estamos hablando del riego para horticultura, o que son volúmenes menores. Los cursos de agua, la inmensa mayoría, está también ya prácticamente en su límite de la posibilidad de sacar agua de ahí. Sí. De hecho, no se están dando prácticamente permisos. No se están dando prácticamente permisos. E inclusive, y pasó este verano anterior con la seca, que en algunas cuencas, producto de esa enorme seca, los ríos hubo ríos importantísimos que dejaron de correr.
Y los productores tuvieron que salir, sobre todo en los arroceros, y ese drama lo viví muy cercanamente, tuvieron que salir con bulldozer, con máquinas, a hacer canales para que bajara agua, para que las bombas, que tienen su respectiva autorización para poder sacar agua, para poder tener el cultivo con agua. A ese límite llegamos. Sí, todas estas cosas no son neutrales, ¿no? No, todas estas cosas no son neutrales, pero lo que quiero decir es, un río que en un determinado momento parece que le sobra el agua, este año pasado vimos que enormes ríos se secan, dejan de correr. Claro. Dejan de correr. Bueno, la población metropolitana lo vio muy claramente con lo que pasó con nuestras fuentes de agua, inclusive el río Santa Lucía, de donde se abastece. Entonces, fíjate que de las 3 posibilidades, yo digo, el agua subterránea prácticamente no se puede, el agua de los cursos de agua de los ríos y arroyos prácticamente está en el límite, entonces lo que queda es hacer represas, que es lo que tú decías antes, esas grandes obras de infraestructura, hay que hacer represas. De vuelta, no es lo mismo hacer una represa chiquita para tener un poco de agua para regar algo que hacer esas grandes obras faraónicas de grandes represas. Que son estudios que se llevan años, que tenemos experiencia. Estudios que tenemos experiencia, que tenemos años, pero entonces ahí a mí y que importa, después hay que gestionar. Son varias cosas. Mira, una es, para empezar, se inunda mucha superficie de campo, ¿no? Bueno, no es lo mismo inundar un campo que vale $10.000 la hectárea que inundar un campo que vale $2.000 la hectárea. Sí. Bueno, seguramente vamos a inundar aquellos campos más baratos, porque estoy perdiendo parte del campo productivo. Ahora, esas áreas que son las inundables, que serían potencialmente las inundables, en general son las partes bajas, porque por lógica es donde puedo hacer una taipa para poder cosechar, que son las partes ambientalmente más sensibles. Entonces, de vuelta, no es lo mismo si yo voy a inundar 5 hectáreas que si voy a inundar 100, que si voy a inundar 1.000, 10.000 o 100.000 a escala país en multiplicidad de espejos de agua. Y si me dejás, también podría decir que no es lo mismo que lo haga en una superficie baja a que lo haga en una superficie con otro tipo de desnivel, por lo menos no es lo mismo una obra de esto en el norte del país que en el este del país. Exactamente. Entonces empezamos a ver, en esto que estamos hablando así bien en titulares, bien general. Pero la complejidad que esto tiene. Yo voy pensando ejemplos, ¿no? Claro, y muchos los conocen. Entonces estamos inundando zonas muy sensibles desde el punto de vista de la biodiversidad. ¿Para qué? Para cosechar agua. ¿Agua para qué? Para regar cultivos de secano, cultivos extensivos que implican, como yo decía recién, ese aumento en el uso de los específicos químicos, que son además petróleo dependientes. Todos esos son petróleo dependientes. Y esa es otra dimensión que también hay que pensar. Mover el agua es mucha energía. Y por eso también van muchas veces unidos con obras también eléctricas, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y electricidad es todo otro tema. Yo vivo en campaña y yo tengo un apagón por semana. Y se lo he dicho a algún director de la UTE, y yo no tengo riego, ¿no? Me consta. Y tengo dos lagos. Y a mí se me corta la luz. Digo porque también es eso, hablemos de las cosas de lo que en realidad nos pasa. Digo, a mí se me corta todas las semanas, tengo apagones a veces de 4 o 5 horas, todas las semanas. Y de hace años, eso ocurre hace por lo menos 10, 15 años que en esa zona hay apagones. Entonces imagínate si yo tuviera... Hay un tema con los mantenimientos que no son menores, mismo en zonas que están regadas, la zona este de Montevideo, reiteradas veces cuando están todas las bombas funcionando, estoy hablando zona riego arrocero, sí. Diciembre, sí. Que empiezan a funcionar todas las bombas, empiezan los cortes, esos cortes a veces vuelven sin aviso, entonces hay quemas de equipos, esos muchas veces tienen que, también hay un desperdicio de agua, porque cuando el riego en el arroz se siembra en seco, cuando tiene sus primeros nacimientos se inunda, y después se mantiene determinado nivel de agua. Cuando eso baja, tienen que volver a mantener, porque hay y eso implica unos esfuerzos desde el punto de vista energético y también de la disponibilidad de agua enormes, pero yo tengo mucha experiencia en eso me pasa ahora que sigo trabajando con algunas empresas, y entonces dice, te llama, haceme la gestión, se me acaba de cortar el agua, es sábado de tarde, hay apagón. Bueno, y eso es un problema. Entonces, la respuesta sencilla de escritorio, ¿cuál es? Bueno, tener un backup, tener un plan B. Si se corta la luz, tener
No siempre se puede. No siempre se puede, eso implicado. Entonces, con estos ejemplos yo lo que quiero decir es que hay que poder mirar esto realmente en su complejidad y poder pensar la cantidad de agua que se necesita. Mirá, yo te doy un dato. El agua que precisa una hectárea de cualquier cultivo extensivo de verano es aproximadamente 200 veces mayor que el agua que precisa esa misma hectárea si lo que hay ahí es ganadería. Uh-huh. Estamos hablando de 200 veces más cantidad de agua para regar en promedio. Para regar una hectárea agrícola y no para regar y no para tener el agua que consumiría sin riego, simplemente para agua de bebida, una hectárea ganadera. Y eso entonces de vuelta, yo creo que hay que ponerlo un poco sobre la mesa y ahí te voy un paso para atrás. ¿Cuál es la vocación de nuestros agroecosistemas? ¿Para qué están? ¿Cómo es la aptitud de nuestros suelos, de nuestros campos mayoritariamente? ¿Son para la agricultura o para la ganadería? Uruguay, excepto el corazón agrícola, en el suroeste, el litoral oeste, que por algo ahí donde está el grueso del riego. Uh-huh. Si tú lo mirás, si tú zonificás en el país, tú ves el riego está en esa zona o en las cuencas arroceras. Pero digamos, por el riego de los cultivos extensivos está ahí. Y está bien porque ahí están los suelos de aptitud agrícola. Ahora, y de hecho, por ejemplo, el incremento de soja regada se ha dado en el este del país, no en la zona litoral. Asociado al arroz. Asociado al arroz y con rotaciones con arroz, porque además, ahora ya no hablamos solo de cultivos de determinados, hablamos de sistemas que van rotando ganadería y alternativa de cultivos, y si uno mira el incremento de la productividad, el cuidado de los ecosistemas, también va con este tipo de rotaciones, y lo ve en los campos experimentales. Sí, como... Exacto. Entonces, si nosotros empezamos a mirar eso, bueno, el proceso de esto, ¿no será mejor empezar por nuestros sistemas ganaderos, sistematizarlos, mejorar la producción, el empotreramiento, facilitar el agua de bebida? Eso es el principal drama que tenemos en Uruguay, es que cuando tenemos secas, y no las secas que hubo estos años, sino las secas comunes de cualquier verano, es que muchísimos de nuestros productores se quedan sin agua para los animales, para el agua de bebida de los animales, y muchas veces además para el agua de bebida de la familia. Entonces, ¿no será que el Uruguay, antes de estar pensando en esto, tendrá que pensar, bueno, en cómo utilizamos esa agua para que nuestros productores, nuestra base de productores, los productores ganaderos que ocupan 12 millones de hectáreas de los 16 millones de hectáreas del país, que además mayoritariamente es sobre campo natural, que es nuestro principal patrimonio. Nuestro principal patrimonio natural es el campo natural, es la base de nuestra competitividad, es el campo natural. Nosotros no podemos gestionar mejor nuestro campo natural con sistemas ganaderos que preserven ese bioma, con todos los servicios ecosistémicos que el campo natural nos da, con políticas públicas que ayuden a sistematizar. Cuando digo sistematizar me refiero a empotrar esos campos, a llevar bebederos, a asegurar el agua, de paso evitar que el ganado vaya a tomar los cursos de agua, porque genera erosión, genera degradación de los pastos cerca de esa zona, y ahí generar sin mucha parafernalia de grandes números cambios y modificaciones productivas para el grueso de nuestros productores. Esa es otra mirada a lo que yo me refería al principio, eso es otra mirada de por dónde empiezo a gestionar esto sin hacer un salto muy grande, pasar de 0 a 100. ¿Cómo voy gradualmente? Después que todos esos productores sistematizaron sus establecimientos, tienen agua asegurada para el ganado, red hidráulica, red de bebedero, eso está demostrado que permite un aumento de la producción que por lo menos la duplica, sin aumento de costos, prácticamente sin aumento de costos. Son tecnologías de procesos y no tecnologías de insumos, como está basado este otro modelo. Uh-huh. Con tecnología de procesos puedo aumentar la productividad, por lo menos duplicarla, simplemente gestionando el pastoreo y teniendo agua en la parcela, para la actividad que es la principal actividad económica del país, o de las principales, y que además ocupa la mayor parte del territorio. Y que luego sí, a punto de partida de eso, esos mismos sistemas de productores puedan empezar a pensar en tener pequeños módulos intensivos, que tendrán que tener riego o no, eso se verá en función de las posibilidades de cada zona, pero pequeños módulos intensivos donde puedan tener algún tipo de mejoramiento, alguna posibilidad de hacer un sorgo grano húmedo para eventualmente poder tener un suplemento en el invierno, bueno, con muchísimo menos inversión. Y involucrando al grueso de nuestros productores, de los productores comunes y corrientes,
estamos teniendo un impacto mucho mayor en nuestra economía, en nuestra actividad, en nuestra ocupación del territorio, en un beneficio social, sin los riesgos ambientales y sobre todo sin dar lo que yo considero que es un salto al vacío de salir medio a tontas y a locas a proponer un plan de riego maestro. Justo te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo viste, cuál es tu, en términos porque en la campaña electoral se habló mucho de riego, ¿no? ¿Cómo viste vos el tema de riego? Yo lo que veo del riego es que está capaz que soy injusto con algún sector o con algo que esté trabajando, pero lo veo es que está puesto como un gran titular. Es un gran titular, tenemos que ir al riego. Con lo cual, todos, ¿no? podemos estar de acuerdo con eso. Decimos, hay que ir al riego. Pero yo lo que veo sobre todo es eso, es un gran titular no muy bajado a tierra de lo que yo decía. No puedo opinar mucho porque estuve involucrada directo. Tú estuviste involucrada, pero es regar qué, regar dónde, con qué origen del agua, para tener qué objetivo, para que se beneficie quién, para que acceda quién. ¿De qué formas, de qué herramientas? O sea, se complementan. ¿De qué herramientas? Y hay todo un trabajo previo y todo que lo tenemos que tomar como base, ¿no? Todos los estudios de cuencas son fundamentales. Y yo insisto con esto, María Noel, cómo incorporamos escenarios crecientes de falta de agua, que todo parece indicar que los vamos a tener. Bueno, este mismo año es bastante probable que volvamos a tener una niña ya ahora nomás a la salida del invierno, que de vuelta, bueno, hoy lo sabemos, es probable que tengamos una niña. No sabemos, como yo decía antes, ni la intensidad ni la duración que va a tener, pero estamos de vuelta en las puertas de eso. Entonces, poder ponerse, lo que aparece es un titular a que promovamos el riego. Perfecto. Yo creo que es como decir, seamos felices. Sí, perfecto. Yo también. Todos queremos ser felices. Aumente el bienestar. El asunto no es el qué, sino es el cómo. Y en el cómo a mí lo que más me preocupa es que suelo no ver la integración de todas estas dimensiones debidamente consideradas y ponderadas, y no están vistas como etapas graduales. Y creo que no es bueno que estemos pensando en grandes saltos, en grandes inversiones que las asumirá el país o las asume un privado. De hecho, hay una realidad que también hay que considerar. Hay muchas infraestructuras de riego que hoy están inutilizadas. Bueno, absolutamente. Y ya hay un avance porque, o sea, capaz que algunas necesitan un poco más, algunas necesitan un poco menos. Los arroceros, por ejemplo, habitualmente hablan de, bueno, en un momento se llegó a 200.000 hectáreas en el país. O sea, que se podría decir que hay un potencial de riego de 200.000 hectáreas para arroz que capaz que podrían utilizarse en otras actividades, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos hablando de 150.000 hectáreas, más allá de que ahora están hablando de unas previsiones de incremento porque por la combinación precio, disponibilidad de agua, que un poco la disponibilidad de agua se había asociado a los últimos 2-3 años de por qué no había crecido el área, pero estructuralmente parece que el arroz está más cercano a los 150 que a los 200. Uh-huh. Podría haber infraestructura, sistemas, es decir, esa combinación campo, agua para regar o infraestructura de riego campo para regar. Y bueno, habría que ver en qué estado están, cuáles son las condiciones, cuál es el impacto ambiental de cada una también, pero es un ejemplo de cómo se podrían reactivar. Y así hay otros ejemplos, mismo nosotros estuvimos trabajando en ver, por ejemplo, en campos de colonias, de colonización, que hay infraestructuras de riego también subutilizadas o con potencial crecimiento, que también permitirían como potenciar algunas inversiones en base a algunas que ya están, en términos asociativos, no solo en términos de colonos, sino de la colectividad de la zona, y que cuando hay déficit hídrico no solo benefician a la producción específica, sino que pueden darse en temas de los ganados de la zona. O sea, es bien distinto las zonas regadas cuando hay déficit hídrico que cuando no hay, con otras producciones vinculadas. Yo pienso que eso es un poco el enfoque, además de lo que tú decís. Por ejemplo, digo eso y después puedo seguir mencionando, pero que sí tiene que ser muy gradual, tiene que ser muy pensado, tiene que generar, hay mucha normativa, mucha autorización, y no creo que
sin que la burocracia tranque, sí está bueno que tenga mucha norma. Es fundamental que la normativa no puede conspirar contra la actividad, pero tampoco la actividad puede pretender que no esté normatizada. Son las dos cosas que hay que entender. Y cuando uno riega en su campo, como cuando produce en su campo, está afectando algo que va mucho más allá que la propiedad privada. Sí, no, absolutamente, absolutamente. Y en el caso del agua, por suerte, por constitución, es de interés general. Entonces, todos sabemos que el agua, aunque pase por mi campo, no es mía, es de todos. Sí, yo hace pocos días escuché a un productor referente de una asociación a decir, yo siempre produje en mi campo desde mi abuelo y nadie se va a meter, ningún ecologista, a decir lo que tengo que hacer en mi campo. Yo no daba crédito que en el 2024 alguien pudiera decir eso. Pero bueno, hay gente que tiene esas cabezas. Sí, son visiones. Yo suelo entenderlas, porque efectivamente es así, porque toda la vida lo hice. Entonces, como toda la vida lo hice, me parece natural. Pero sí es cierto que el asunto del agua es un desafío, como yo decía, algo de interés general. Pero me importa mucho el ejemplo que tú mencionabas, María Noel, por dos cosas. Una, por el sentido en el que vos lo estabas mencionando recién, que nosotros ya tenemos una capacidad de agua, de cosecha de agua subutilizada en muchos casos. Y sobre eso quiero mencionar además que muchas veces, a pesar de eso, en el caso del arroz, que es lo que más demanda, a pesar de tener las represas, no podés sembrar todo el área que tenés simplemente porque no llovió y no se te llenó la represa. Nos pasó estos años. No alcanzó el agua que caía para llenar las represas. Entonces, cuando uno dimensiona, es todo otro capítulo, y yo no soy experto en eso, ya lo voy a decir, pero sí me parece bueno consignarlo. Uno debe pensar no en el año promedio, sino en el año extremo, en el año en el que va a faltar agua. Claro. Porque ¿cuánto preciso la represa? La preciso sobre todo para los años en que me falte agua. Entonces, cuando me falte agua, es para eso que tengo que dimensionar mi represa y tengo que dimensionar mis demandas y mis necesidades de agua. Y eso hace tamaños y volúmenes bastante diferentes. Y luego Uruguay tiene un problema crónico que en cierta medida es lo que explica que el riego de los cultivos secanos no se haya extendido y no sé, estará 4, 5, 6% a lo máximo de la superficie regada. Y yo ahí le doy la derecha a los productores que riegan. Es costoso. La energía en Uruguay es costosa. Es muy costosa. El riego va de la mano de una diversificación en la matriz energética. Absolutamente. Lo ha tenido, pero hay que seguir buscando alternativas. Si el riego fuera negocio, no tendríamos un 94-5% de la superficie de secano. También me parece que está bueno poner eso. Hay un tema de costos de infraestructura y energéticos, claro, que están no podemos quedarnos con la planillita de Excel que pones los supuestos, los indicadores y que hemos visto trabajos así, la verdad que ha sido como... Pero es un error, es un error gravísimo, es un error gravísimo. Yo esto lo digo con total firmeza a quienes defienden ese tipo de cosas. Eso es inaceptable. Yo he tenido varias discusiones recientes por eso, sobre todo por gente medio externa que te dice, mira qué bueno esto, mira cómo calcula. No, pará. Porque ¿de dónde sale el agua? ¿Cómo está? Todas esas preguntas te surgen. Esos son análisis que serán muy, muy rigurosos en cuanto a las cuentas. Yo alguno que leí, además le encontré errores de esos bueno, no quiero detallarme en eso, pero lo que sí quería decir es eso, es muy costoso regar. La energía, para mover el agua precisas mucha energía, y la energía es costosa, y lo otro, en una mirada de mediano plazo, lo más probable es que la energía siga siendo costosa y siga siendo probablemente más costosa. Estoy hablando en general, nada indica que vamos a entrar en un mundo en el que va a sobrar energía y la energía va a ser barata, más allá de algunas modas que hay de propuestas de generar energía con renovables, hidrógeno verde, todas esas cosas que prometen más de lo que, en mi opinión personal, de lo que hidrógeno verde, ¿sí, vos? Sí, por ejemplo. Sí, en realidad se ha hecho como mucha historia, ¿no? Parece como que tenemos planta de hidrógeno verde funcionando, pero en realidad no hay nada. No hay nada. Entonces yo creo que yo en esto me parece que es fundamental. Estas cosas hay que poderlas bajar a tierra, bajarlas a la realidad. Bajar esa realidad del sector productivo, y el sector productivo no son solo los productores de punta, el sector productivo son también la gran masa de
productores y las limitantes que tienen los productores. Y las limitantes que tienen los productores es que tengo pagón toda la semana. Y yo eso lo voy a decir, no me canso de decirlo, porque eso es con lo que vos te chocás en la realidad. Vos puedes armar un plan maravilloso, pero la realidad es que vos llegás a tu casa, le das a la llave y por 3 horas un apagón no anunciado. Que te anuncian que viene dentro de 2 horas y no viene dentro de 2 horas. Bueno, esa es la realidad productiva del Uruguay. Entonces, de vuelta, a mí me parece importante poder pensar cuáles son los modelos de producción que queremos, cuáles son los modelos de producción sustentables que tenemos. Hoy tenemos bastante claro, por suerte el país avanzó mucho en eso, que agricultura continua no la podemos hacer, que agricultura sobre agricultura, soja, trigo, en nuestros campos, ni siquiera nuestros mejores campos lo toleran. Tenemos que incluir pasturas en esa rotación agrícola. También ya sabemos que esas pasturas no pueden ser solo un puente verde, un verdeo, sino que lo ideal es volver a lo que Uruguay hizo muy bien durante toda su vida, que son sistemas agrícolas ganaderos, donde en realidad la agricultura es subsidiaria a la actividad principal, que es la ganadería. Solamente para aquellos campos de potencial agrícola, aquellos campos que ya no tienen campo natural, que tienen suelos de buena profundidad, de buena fertilidad natural, son esos suelos en los cuales desarrollar una actividad agrícola ganadera, después se verá cuánto más énfasis en la parte ganadera o en la parte agrícola, pero que implica entonces la rotación de cultivos y pasturas que no son solamente de un año, pasturas que son de 2, 3, 4, 5 años, sobre las cuales hay ganadería. Esa es la real sustentabilidad y ese es el modelo sustentable de Uruguay para la inmensa mayoría. Estoy hablando en términos generales de lo que tenemos que desarrollar. Y para esos modelos que eventualmente pueden requerir el riego viene dentro de varios escalones más adelante. Hay muchas otras limitantes previas y más importantes a superar, a considerar de cómo armar esos sistemas de ese sistema de producción como estrategia país. Luego, si un productor tiene la posibilidad, la espalda, el gusto, el interés de invertir y desarrollar su sistema de riego, como tenemos una asociación de regantes de Uruguay muy exitosa con Rubio a la cabeza, que es un ejemplo, un pionero, un productor referente, macanudo. Pero como estrategia país, nuestro sistema de producción está todavía varios escalones atrás como para poder lanzarnos a que eso sea lo que hay que hacer. Y en cualquier caso, porque supongo que nos estamos quedando con poco tiempo, lo otro que me parece muy importante poder insistir, tenemos que poder incorporar esa cuestión de la multidimensionalidad de lo ambiental, que no es solo control de calidad de agua. El control de la cantidad de agua, la calidad de agua, los productos que aplico, sobre qué suelos voy a ir avanzando, si es que voy a ir avanzando en agricultura. No puedo reducir lo ambiental, así estoy capturando o no carbono, porque esa es una dimensión, pero hay muchísimas otras. ¿Y qué ocurre con la biodiversidad? ¿Qué ocurre con los ecosistemas que estoy sacando? Aparte, los temas de biodiversidad en zonas regadas son súper importantes. Son súper importantes, y lo mismo que es lo que ocurre, con los cursos de agua y el caudal ecológico que tiene que tener un curso de agua, que me parece es uno de los debates que está en temas normativos, que hay un problema normativo, sí. Una deficiencia que tenemos es mejorar la definición el umbral de caudal ambiental. Exactamente. Sí, yo quería decir algo que hablábamos con Gustavo antes de empezar, que me pareció interesante, porque yo me acuerdo de un comentario que hizo Mujica, ¿no? Que decía que el agua de la lluvia es la más barata que hay, pero no la podemos retener. Y entonces nos pusimos a hablar Esa es una parte. Sí, sobre OCE y los problemas que hay también se nos va un montón de agua por ahí. Y yo le hablaba a Gustavo sobre la retención de agua. Y me pareció muy interesante lo que dijiste pero está bien no tener que retener el agua. Y quería un poco que lo explicaras de vuelta acá, porque me pareció fantástico. Claro, pues nosotros tenemos una concepción que es que el agua que no cosechamos, que no retenemos, que no embalsamos, es agua que se perdió, ¿no? Y eso lo tenemos, los agrónomos lo tenemos casi grabado a fuego, ¿no? Esa es agua que se perdió, lo decimos y no lo problematizamos. Y en realidad lo que hay que poder entender es que el agua que llovió en un lugar, que alimentó la cañadita, que de la cañadita fue el arroyo, del arroyo al río y del río al mar, eso cumple un ciclo, eso es ni más que es ni un menos, equilibrio ecológico que es necesario. Claro, es ni más ni menos que el ciclo hidrológico. Y ese ciclo hidrológico, depende de nuestra vida. Que eso siga ocurriendo depende de nuestra vida. Y junto con eso también te dije lo otro. Eso no quiere decir que no se pueda cosechar parte de esa agua y que no haya que hacerlo. El asunto es cuantificar cuánta esa agua, y de vuelta, el otro dato importante de eso es que esa cuenta de cuánto, porque nosotros cosechamos más o menos, números promedio de memoria estoy diciendo, capaz que
el 4 o 5% del agua de lluvia es lo que cosechamos. O sea que el 90 y esos pico... son los datos más o menos que manejamos. Entonces el 90 y pico largo se pierde. Se pierde en esta concepción que ahora ya sabemos que no es que se pierde, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo no quiere decir que no podamos cosechar más de esa agua. Podemos cosechar más de esa agua. El asunto es cómo definimos cuánta más podemos cosechar y luego, como yo decía para otro ejemplo, es cómo lo hacemos, y para hacerlo no debe ser en función del año promedio, sino del momento crítico, de cuando falta el agua, ¿no? Porque esa es la otra cuestión que hay que pensar. El problema es, cuando falta el recurso, ese recurso, cómo lo gestionamos y cómo lo gestionamos, me refiero a cómo lo asignamos a los diferentes usos que tiene. Y hay ejemplos en el mundo, inclusive una cosa que para mi gusto es espantosa, en Estados Unidos, que el agua está privatizada y cotiza en bolsa, que pasó hace un par de años, en el estado de California, pero claro, es Estados Unidos y California que es no es un país, pero si fuera un país sería una de las potencias mundiales económicamente. Cuando falta agua, lo que hacen es, le pagan al productor el lucro cesante y el agua la usan las ciudades. Pero es California que tiene un producto bruto, no sé, 50 veces más, o no sé cuántas veces mayor que el Uruguay. Y lo que hacen es eso, tienen sistemas de riego, son mitad desierto, ¿no? California la mitad es desierto, captan a un lugar, o sea, tienen la posibilidad de hacerlo, producen algo así como la mitad del alimento que consume Estados Unidos, y cuando falta agua no hay ningún problema. Se pierde la cosecha y se le paga al productor el lucro cesante. Yo creo que Uruguay no está en condiciones de hacer eso, de que alguien se ponga a hacer y cuando falta agua, entonces no, mira, el agua esta tiene que ir para el pueblo, porque la precisamos para agua de bebida de las personas, entonces te vamos a pagar el lucro cesante. ¿Cómo se evita eso? No haciendo agricultura en ese lugar que en realidad en el fondo no era apto para hacer agricultura. No sé si me logré explicar sí, claro, en ese ejemplo. Yo creo que ahí nosotros tenemos que poder empezar a pensar esto, porque no estamos obligados a una carrera armamentista de todo hay que producir y tenemos que cooptar todas las zonas y todas las zonas tienen que ser un lugar de producción y de productividad. Tenemos que regar todo el lugar. Claro, no es eso. Tampoco estoy diciendo que sea eso lo que se está proponiendo. Lo estoy diciendo como ejemplo del abordaje que uno debe tener. Creo que el enfoque está claro y tiene que ver con los equilibrios necesarios y que no es tan fácil como incrementamos el riego y hacemos represa. Decididamente no. Eso ponemos regadores. No, exacto. Entonces, pero sí que es importante el riego y es importante para aumentar la producción, pero sobre todo para incrementar la producción de alimentos. O sea, un elemento fundamental del riego es que es fundamental para mejorar la producción de alimentos, o sea, una de las necesidades básicas de la población, que se haga con el mejor equilibrio medioambiental posible. Claro. Que se hable del riego. Que se hable, digo, del riego. Que sea que hablábamos hoy. Sí, claro, porque no hablamos en sustancia. ¿De dónde? ¿Cuánto? ¿A dónde? Yo me quedé con mucho gusto. Bueno, ahora viene toda la otra campaña, ¿no? Pero me quedé con falta de gusto en la campaña de hablar sobre los contenidos en el riego. Sí. Capaz que nos merecemos un debate, porque, a ver, eso es una política de Estado, ¿no? Que va a trascender mucho más de 5 años de gobierno. Cualquier cosa que se haga, que se instale o no se haga, como yo tengo la visión de que pasó en este tiempo, el riego estuvo muy de moda y en todas las tapas durante el déficit hídrico, y yo saqué acá un artículo que ¿te acordás cuando en verano empezamos justo con el segundo ciclo del programa, que Inumet anunció el fin de la sequía? Y yo decía, bueno, ya hace meses que no hablamos más de riego, porque ya dejó de ser importante, ya llovió, pero bueno, los efectos venían después, y no solo nos perdimos 5 años de debatir, de definir inversiones, de definir políticas, institucionalidades, sino que además, perdida el pico de la crisis, tampoco se ha acelerado eso, de alguna forma. Las campañas electorales se reavivó el tema, pero a mí me faltó el gusto de debatir un poco más de contenidos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que eso falta, en Manuel, faltan todos, pero sobre todo, yo ahí tengo un matiz. Yo no sé si en la campaña electoral es lo mejor. Yo al revés, este tipo de temas, bueno, más vale que yo no esté en la campaña electoral. No, porque estás, pero más vale que no esté en la campaña electoral este tema, porque no debería ser algo, porque tienes una política de Estado, claro, con una complejidad enorme de la participación de los actores. Exacto. Y acá es el Estado, son los productores
y son también otros actores que están muy involucrados con los temas ambientales y que juegan y que son importantes. Sí, por eso porque decía es un tema de soberanía acá que no es menor. Es un tema de soberanía que no es menor. El agua es de interés general y por lo tanto es un tema que le compete a todo el mundo. Es fuente de conflictos socioambientales en todas partes del mundo y en Uruguay ya lo ha sido, lo fue en este momento. Uh-huh. Entonces, cuando yo te decía que no esté en la campaña electoral, me refería a que no quedara rehén de cuestiones que no esté partidizado. Sí, no, sí, claro. Sí que se puede hablar con altura, pero no que esté partidizado. Entonces, capaz que sea mejor que salga el momento del fragor, de la lucha electoral. Que es bueno que estén todos a la vez el tema instalado. Eso es un tema positivo. Ahora, después, el tema de contenidos y cómo se haga, son 3 temas aparte que son más complejos. Y yo creo que hay que poder poner pienso, por lo menos en decir, ¿cuáles son los casilleros en los cuales tengo que empezar a tener información? ¿No? En la ambiental. Ahora, cuando digo el ambiental, ¿pero qué estoy diciendo cuando digo el ambiental? Y bueno, tengo que poder incorporar todo. Tengo que incorporar las cuestiones de biodiversidad, tengo que poder incorporar las cuestiones de la cantidad de agua y la fuente de agua, tengo que considerar cuáles son las eventuales zonas inundables y qué estoy perdiendo esas zonas inundables y cómo se valoran esas zonas inundables que hay ahí. Uh-huh. Voy a inundar zonas que naturalmente son inundables. Tengo que pensar qué va a pasar con esos espejos de agua quietos, con la floración de cianobacterias, por ejemplo. Claro, porque eso además, es un temón. Eso es un temón porque además... en determinadas actividades es más de impacto que en otras. O sea, no es que en otras. En determinadas zonas, con determinadas topografías, es diferente a en otras. Todo eso tiene que ver y cómo sobre todo pensar eso. Es decir, ¿cuál es la actividad que quiero desarrollar ahí? Y si efectivamente la principal limitante que tengo es la falta de agua, que uh-huh. Yo creo que, porque partimos de una base que es que la principal limitante es la falta de agua. En otros sistemas, uh-huh. Y no siempre la principal limitante es la falta de agua. En algunos casos sí, y yo me animo a decir que en la mayoría de los casos la falta de agua no es la principal limitante. Para la mayoría de los casos, para las principales actividades. Entonces, en esta zona, en este lugar, ¿cuál es la actividad que se desarrolla o cuál es la que pretendo desarrollar, que alguien como un decisor público puede decir que pretendo desarrollar? Y luego, ¿es la falta de agua la principal limitante? ¿Es por ahí por donde tengo que empezar a generar políticas públicas de apoyo o hay otras cosas antes en las cuales debería pensar? Yo creo que ese ejercicio no está hecho. Ese ejercicio no está hecho. El ejercicio de decir, ¿es la principal restricción la falta de agua o no lo es? ¿Por qué? Porque se parte de la premisa de decir, agarro un experimento y veo maíz sin riego y maíz con riego. El resultado es brutal. Sí, pero pero acá no son 2 chacras experimentales que tenés una con y otra sin y vas comparando. Exacto. Entonces, yo lo que insisto mucho es... No tenés ni 1 hectárea, tenés 10 metros cuadrados. Exacto. Entonces, hagamos el paso previo. Digamos si efectivamente la principal restricción que tenemos en ese territorio, en esa zona que trasciende el predio, estamos hablando a nivel de una región, la principal limitante, la principal restricción a esos sistemas de producción es la falta de agua o no. Y le sumo a todo esto otros desafíos que son los bioinsumos, que son los temas energéticos que hablamos, los uh-huh. impactos de cualquier obra que están vinculados para después terminar en algo que sea en riego, que son otra cantidad uh-huh. de elementos que están. Muchas gracias por venir. Me quedo con un concepto que lo mencionamos, que es el tema de la importancia de la ruralidad. Creo que en economía, en Uruguay, hablamos muy poco sobre la relevancia de la ruralidad. Hablamos de exportaciones, hablamos de producciones agrícolas alternativas, ¿verdad, Leo? Pero hablamos muy poco de la relevancia de la ruralidad y creo que es un desafío también a implementar dentro de la política. Yo creo que sí, porque además, uno ahí tiene su corazoncito, pero yo creo, María Noel, que la ruralidad es un poco los olvidados del Uruguay es nuestra ruralidad, históricamente, en un proceso de 100 años, ¿no? Y nosotros, yo siempre lo digo de esta forma, nosotros tenemos un 4 o 5% de población rural dispersa. El resto vive en centros urbanos, de más de 20.000 habitantes, y más de la mitad vive en el área metropolitana. Y tenemos 16 millones de hectáreas del otro lado, donde ocurren cantidad de cosas, donde es un lugar de desarrollo, es un lugar donde uno puede imaginar su proyecto de vida. Y yo creo que un Uruguay con una población rural mucho mayor,
que no quiere decir que estén dedicados exclusivamente a la actividad agropecuaria, puede ser un economista viviendo y trabajando en campaña en su actividad. Yo creo que eso nos da una visión de país que para mí es mucho más linda que otros modelos. Muchas gracias por venir. No, al revés, un gustazo. Gracias, Gustavo. Bueno, llegamos al final del programa. Hoy estuvimos hablando de riego, es uno de los temas que nos apasionan, que nos hemos puesto como desafío analizarlo durante los últimos años, en nuestras distintas columnas de Caras y Caretas. Nuestro director Alberto Grille siempre me incita a abordar el tema de riego, además de que es un tema que a mí me apasiona por mi actividad laboral, pero por la relevancia que tiene. Y bueno, tenemos mucho para hablar del tema economía y ruralidad. Nos parecía importante conversar con Gustavo, que además ha analizado el tema, conoce el tema, y es un gran comunicador en poder profundizar en la importancia que tiene el riego, pero todas las implicancias que tiene y que muchas veces venimos escuchando en los últimos tiempos mucho de esto de incrementar el riego para mejorar la producción, para incrementar el Producto Interno del país. Pero nos queda mucho por hacer. Así que bueno, esto fue Dato Mata Relato. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.